En el Salmo 148, el versículo 8, en la última parte, hay un dato muy importante, digno de poder investigarlo y profundizarlo. Habla y dice, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. El viento de tempestad que ejecuta la palabra de Dios, que lleva la palabra de Dios. Dios, en el principio, dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿De qué manera, en qué forma, bajo qué concepto? Cuando Dios habla, su palabra tiene vida. Su palabra es vida. Su palabra representa la vida. Volvamos. En el libro de Juan, dice la Biblia, en el principio era el verbo. O sea que el verbo tenía vida. El verbo era la vida. El verbo es la palabra de Dios. Escuchen. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Escuchen. ¿Acaso hay dos dioses? No. En el principio era el verbo, la palabra de Dios. En el principio era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era con Dios. Y la palabra de Dios era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Se entiende? Con Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios da una orden, hay alguien que la ejecuta. Hay alguien que la obedece, hay alguien que la lleva a cabo y hay alguien que crea lo que Dios ordena. El viento de tempestad que ejecuta su palabra, dice el Salmo 148, 8. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. La palabra viento en hebreo se dice ruach. En hebreo viento significa ruach, se dice ruach, viento, pero la palabra ruach significa también espíritu. La palabra ruach significa espíritu y significa viento. Entonces, el ruach de tempestad ejecuta la palabra de Dios. El viento, el espíritu de la tempestad, el espíritu de tempestad. Tempestad. ¿Qué es una tempestad? Tempestad es cuando nosotros vemos que los árboles comienzan a moverse. Un viento fuerte, no una brisa, un viento fuerte y se sacuden y se mueven. Eso nos da a nosotros el entender que hay movimiento, que hay vida. Que las cosas que parecen estar allí, inertes, aún con ramas secas y parecen que están muertas, como árbol de otoño, están con vida. Hay vida. Dice que en el principio, dice, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces había una plena actividad. El Espíritu Santo está en plena actividad. El ruach, el viento, el Espíritu de Dios, porque ruach, viento, espíritu, es lo mismo en la terminología hebrea. Entonces, el Espíritu de Dios, como una tempestad se mueve, eso significa como una tempestad, como un viento huracanado, para que los hombres puedan entenderlo, porque la palabra de Dios lo revela y lo enseña y lo declara en un lenguaje que el hombre pueda entenderlo. No significa que el Espíritu de Dios sea tempestad, sino que es una forma de expresar de Dios para con el hombre, para que el hombre pueda entender. Entonces, el Espíritu de Dios se mueve como una tempestad, ejecuta la orden de Dios. El Espíritu de Dios ejecuta lo que Dios le ordena, porque la palabra tiene vida. La palabra se hizo de carne y huesos y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra viva. Jesús es la palabra encarnada. Jesús es
el que en el principio estaba con Dios, porque dice que en el principio era el Verbo, Jesús, la palabra. Escuchen, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era el que habitaba desde un principio con Dios. Entonces, Jesús declara lo siguiente: mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra, la palabra de Jesús, tiene vida, tiene poder, tiene autoridad, y lo que Él ordena se cumple. Cuando Jesús ordenaba que un paralítico se levantara, cuando Jesús ordenaba que un demonio saliera fuera del cuerpo, cuando Jesús ordenaba que los ciegos recobraran la vista, cuando Jesús ordenaba que el mudo pudiera hablar, cuando Jesús ordenaba que los muertos resucitaran, como en el caso de Lázaro, que le dijo: Lázaro, sal fuera. Y éste se levantó de la muerte, se puso en pie y salió de la tumba, porque la palabra que tiene Jesús es la palabra eterna de Dios, y por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios ejecuta a través del Espíritu Santo, que también está basado en la palabra de Dios, se cumple lo que el Señor dice. Difícil de explicar. Muchas veces nos enredamos con muchas palabras, pero el Evangelio es sencillo. El Evangelio es fácil de entender y de sobrellevar. Jesús dijo: mi yugo es liviano, ligera es mi carga. Lo que el Señor nos pone sobre nuestros hombros no es difícil de llevar. El Señor no nos pone 70 kilos en el hombro, ni 50 kilos, ni 40 kilos, para que podamos llevar, porque con el paso de los tiempos, y yo he tenido este problema, se genera un daño irreparable en la columna vertebral, de lo cual se genera lo que se llama la hernia de disco, de lo cual yo soy víctima de esta enfermedad. Por razón de que trabajé muchos años haciendo mucha fuerza, pero este no es el mensaje, sino que el peso que el Señor nos pone sobre nuestros hombros, ¿saben cuál es? No es que tenemos que llevar algo pesado. El peso que Jesús nos dice es la responsabilidad, el peso de responsabilidad que nosotros tenemos para obedecer lo que Jesús dice en su palabra. Hay muchas cosas que son difíciles de explicar y necesitamos revelación del Espíritu Santo para poder hablarlas. Hay personas que sin revelación hablan y dicen un montón de cosas, pero sin un sólido conocimiento de la palabra de Dios, sin la base bíblica de la verdad escritural de la palabra de Dios, sin el respaldo del Espíritu Santo. Por eso, hasta aquí mis palabras. ¿Por qué traspasar el límite? ¿Por qué querer explicar algo que ni siquiera yo lo entiendo? Entonces, Jesús dijo: no se hagan ustedes, muchos de ustedes, maestros, porque recibirán mayor condenación, porque hablan lo que no saben, declaran lo que no entienden, lo que no comprenden lo expresan de una manera muy natural. Y el Evangelio consiste en que Dios es amor y que murió Jesús por nuestras vidas, por nuestros pecados, para que alcancemos la vida eterna, la salvación eterna. Esto es lo que Jesús nos enseña en su palabra. Nosotros tenemos que buscar al Espíritu de la verdad, al Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene poder y está viva. Nosotros hoy tenemos a nuestro alcance un libro llamado Biblia. Pero la Biblia no es un libro. La Biblia es la palabra viva de Dios, pero que los hombres tuvimos que agendarla o anotarla o recopilarla para que pueda hoy tener el acceso a nuestras vidas para leerla, y entonces la vemos como un libro. La palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es la ordenanza de Dios, es la autoridad de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de crear. La palabra de Dios regenera el alma de los hombres. Es tan difícil de explicarlo, pero tan sencillo de poder comprenderlo. Si tú abres tu corazón a Jesús, vas a entender misterios muy profundos. Dios le dice a Jeremías: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni corazón ha entendido, son las
cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Amas tú a Dios? Si tú amas a Dios y guardas su palabra, habrá revelación, entendimiento, comprensión, sabiduría, sabia dirección y justa corrección de Dios.